hablando, bueno, en esta clase, la número 2, nosotros vamos a continuar con la parte de operaciones con números y un tema muy importante que siempre se requiere que ustedes lo conozcan o lo dominen, viene siendo la parte de exponentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Sencillamente nosotros vamos a identificar en un exponente dos partes esenciales, o en una potencia más bien dicho. Nosotros vamos a tener algo, ¿sí?, que viene escrito de primero y un acompañante que viene escrito en la parte superior, ¿sí? Llamémosle A, y en la parte superior la parte B, ¿sí? A la parte A nosotros le vamos a conocer como una base, ¿listo? Y a la parte B la vamos a conocer como un exponente, ¿sí? Todo esto haciendo de cuenta, ¿sí? Y teniendo muy presente que las potencias, ¿sí? Eh, va a ser una forma simplificada de hacer operaciones repetitivas, y en este caso viene siendo la multiplicación. ¿Listo? En ese sentido, es importante que nosotros tengamos en cuenta acá hay unas reglas y esas reglas son las que aplican para las potencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, que el 1 elevado a un exponente n cualquiera siempre va a dar 1. Así que si yo digo como 1 a la 10, ¿eso cuánto da? ¿Cuánto da, 10. chicos? ¿Cuánto? 1, 1, 1, 1. 1. ¿Listo? Si alguien me dice 1 a la 1.000.000, 2, 3, 4, 5, 6, eso viene siendo 1. ¿Sí? Lo otro, es importante que nosotros sepamos que una base cualquiera elevado a la 1 va a ser la misma base, y por eso hay veces que cuando vayamos a solucionar problemas, yo les voy a decir, recuerden que aquí, a pesar de que no hay nada, hay un exponente 1. ¿Sí? Tercera regla, cualquier número, excepto el 0, ¿sí?, elevado a la 0, va a dar 1. ¿Sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, 2 a la 0, eso da 1. Si digo 10 a la 0, eso da 1. ¿Sí? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro. Listo. Entonces, verán, cuando nos queremos entrar más a la parte de las bases y los exponentes, que es lo que está escrito aquí, recuerden que el numerito de arriba, el exponente, me dice cuántas veces se repite esa multiplicación de ese número, ¿sí? Entonces, 5 a la 3, lo que me está queriendo decir es que el 5 hay que repetirlo 3 veces. Entonces, esto viene siendo 3 veces, ¿sí? Entonces, para ponerles un ejemplo, aquí, por ejemplo, 5 a la 4 son 4 veces multiplicado, ¿sí? Hay veces que nos solemos confundir, por ejemplo, a la hora de escribir, ¿sí? Recuerden que cuando aparezcan dos números así entre paréntesis, digamos, se infiere que aquí hay un punto o que hay un por. ¿Listo? Entonces yo puedo asumir directamente que eso es una multiplicación de 4 veces el número 5. ¿Sí? Raíz de 3 elevado a la 3 no es 3 por 3 por 3, es raíz de 3 elevado a la 3, es decir, multiplicado 3 veces. ¿Sí? 1.2 elevado al cuadrado es 1.2 por 1.2.
Un cuarto elevado a la 4 es un cuarto por un cuarto por un cuarto por un cuarto elevado 4 veces. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o algo? ¿Sí? ¿Entendido todo? Sí. Sí, Luis. Listo. Siguiente. Ahí verán. Luego yo les voy a pasar esta pantallita, ¿sí? Ese listado de normas. Pero pues digamos como que decidí elegir, digamos, como ejemplos de las cositas, pero esto, digamos, es muy fácil. Hay veces que uno se complica mucho y en realidad, digamos como que si se dan cuenta, las propiedades se basan usualmente en que usted tenga la misma base, ¿sí? Entonces, miren, la misma base, la misma base. Este ejemplo aplicaría con la misma base, solamente que literal están queriendo hacer una distinción de que A y B son números diferentes, pero también se puede hacer, digamos, la comparación con exponentes iguales, si ustedes lo quieren. Y esa es una invitación a que, ojo, yo les estoy dando normas y prácticamente yo les he explicado como yéndome de izquierda a derecha. ¿Sí? Como que diciéndoles, si tienen este caso, se van para acá, ¿sí? Pero ahí sí les digo como que a los que tienen pensamiento lineal, recuerden que las matemáticas son tan bonitas que usted puede irse de la derecha a la izquierda también, ¿sí? Si a usted le conviene más en un problema tener de esta forma o de esta forma, usted lo puede hacer siempre y cuando esté del otro lado en la forma contraria, ¿sí? Como así. Si a mí en un problema me conviene más tener como NM esta situación, ¿sí? Yo lo puedo cambiar, ¿sí? Y si a mí yo lo tengo en el problema como NM y lo quiero pasar a NM de esta manera, también lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, no se, o sea, no se vayan a volver lineales. Hay veces que uno le conviene más eh, tomar esos dos números, por ejemplo, y colocarlos dentro del exponente y así. No se acostumbren solamente a moverse de un lado para otro, sino que también quitarse ese pensamiento lineal y entender que nosotros nos podemos mover en el sentido que queramos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando ustedes tengan dos números con igual base y que estén multiplicados, se suman los exponentes. ¿Sí? Por eso miren, el primero tiene exponente 5, el segundo exponente 3, 5 más 3, 8. ¿Sí? Valerie, ¿cuánto da eso? Eso no sabe como multiplicación, pero pues no sé la verdad porque los exponentes ahí no se pueden ni sumar, Eso, muy solamente bien. las bases. Eso, muy atenta. ¿Qué pasa? Miren, ojo, les estoy diciendo que esto funciona para multiplicaciones, ¿sí? Y miren que aquí aparece un más. Entonces, esta regla no aplica en esa situación, ¿sí? Caso diferente sería así, digamos, 5 a la 3 por 5 a la 7. Ahí sí, ya aplica esa regla, ¿sí? Entonces ahí ya digo 5 y 3 más 7 da 10. 5 a la 10. ¿Listo? Muy atenta, vale. En la segunda parte, miren, 5 a la 4 por 5 a la 4. Dejo la misma base y como aquí hay 4 y acá hay 4, entonces 4 más 4 nos da 5 a la 8. ¿Sí? Si en la multiplicación se suman los exponentes, en la división, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Se restan. y se restan. ¿Listo? Entonces, nosotros en las divisiones vamos a poder restar los números eh, de los exponentes. Entonces, miren que la base es la misma. Por ejemplo, miren acá abajo nos dan este ejemplo, 4 a la 2 sobre 4 a la 1. Entonces uno llega y dice 4 a la 2 menos 1. El exponente de arriba menos el exponente de abajo. ¿Sí? Eso viene dando un 4. ¿Sí? Siguiente propiedad. Cuando haya un exponente afectando a una multiplicación, el exponente se puede repartir para cada uno de ellos. ¿Sí? Cuando haya un exponente, miren, el 4 se reparte para el 4 y se reparte para el 8. Miren. ¿Sí? En la división también pasa lo mismo. El exponente se puede repartir para cada uno de ellos. Entonces el cuadrado queda para la z y el cuadrado queda para la w. Ejemplo acá. 4 quintos a la 4 es lo mismo que 4 a la 4 sobre 5 a la 4. El exponente se repartió para cada uno de ellos. ¿Sí? Y esta propiedad, por ejemplo, esta le va a servir mucho a Felipe cuando se quiera presentar a la nacional, ¿sí? Porque uno a veces le tiene miedo a los exponentes negativos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes en una división les queda 5 a la 3, 5 a la 7. Y uno llega y dice 5 a la 3 menos 7. 5 a la ¿cuánto quedará? 3 menos 7, ¿cuánto da eso? Menos 5 ¿Qué dice a Natalia? 3. ¿Qué dice Natalia? Menos 4, perdón. Menos 4. Este Felipe la salvó, menos 4. ¿Sí? Entonces, uno se suele asustar porque uno dice cómo, pero esto, ¿sí? Y resulta que sencillamente con los exponentes negativos, nosotros en la anterior vez habíamos hablado de numerador y denominador. Cuando usted lo tenga el exponente arriba, negativo, lo puede pasar abajo y lo vuelve positivo. ¿Sí entendieron eso? Por ejemplo, 5 a la menos 4, le colocamos un 1 abajo y miren, el 1 pasa arriba y el 5 a la menos 4 pasa abajo, pero ahora con exponente positivo. ¿Sí me entendieron ahí? Como cuando tiene el exponente negativo, se pone Exponente. abajo y se va. Ajá. Y ojo, funciona de lado y lado. O sea, por ejemplo, si ustedes el exponente negativo lo tienen en la parte de arriba. A ver, esperen. Si el exponente ustedes lo tienen en la parte de arriba, el negativo, ustedes lo pueden pasar a la parte de abajo como positivo. Y estuvo. ¿Sí? Pero si por ejemplo ustedes lo tienen el exponente negativo en la parte de abajo, 7 a la menos 3, ustedes lo pueden pasar a positivo en la parte de arriba. ¿Entendido? Valerie, Catherine, Natalia. Sí, Luis. Sí, Luis. Listo. Entonces, bueno, todavía no les distingo la voz, pero bueno, espero que quien tenga dudas no tenga miedo ni nada por el estilo. Aquí estamos para aprender. ¿Listo? Entonces, no me vayan a dejar avanzar si no entendemos el tema. Y, por ejemplo, en este caso a Felipe, digamos, hablándole a manera personal, hay veces que salen problemas tanto en UDEA como en la nacional, pero más que todo en nacional,
que a veces uno con esos exponentes negativos uno piensa que el resultado va a dar negativo, ¿sí? Pero sencillamente es un signo, o sea, esto es sencillamente un signo de un exponente que nos está pidiendo que lo cambiemos de posición. Si está arriba, lo colocamos abajo, y si está abajo, lo colocamos arriba. Y con eso le quitamos el signo. ¿Listo? Ahora, ¿qué Listo. pasa? Ahora, ¿qué pasa? Verán, resulta que veníamos hablando de potencias, pero ahora Luis Loco les está metiendo raíces. ¿Sí? ¿Qué pasa con las potencias y las raíces? Resulta que las potencias son raíces y las raíces son potencias. ¿En qué sentido? Nosotros podemos escribir como un número racional el exponente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 6 a la 3. ¿Sí? Valerie, dígame dos números que divididos entre ellos me dé 3. Me corchaste. Dos numeritos Ah, no, que espera, me des no, 3. espera. Eh, 9 dividido 3. Eso, 9 dividido 3. ¿Sí? Si usted hace 9 dividido entre 3, le da 3. ¿Sí? Si usted quiere, le puede colocar 15 quintos. También da 3. ¿Sí? 6, 15 quintos. ¿Sí? ¿Por qué les hago hacer eso? Porque miren que esto, y esto también va para Felipe. Hoy Felipe va a aprender incluso unos truquitos. ¿Qué pasa con esto? Que yo los números puedo comenzarlos a modificar a mi manera dependiendo de lo que yo necesite para simplificar operaciones. ¿Sí? Ah, sí, Luis, nos estabas hablando de potencias y ahora sales con qué raíces y nos hablaste ahorita de fracciones y no entendemos que dónde van metidas las raíces. Resulta que, miren, una potencia usted la puede escribir y miren que estoy señalando el número grande y el numerador de la fracción, ¿sí? Y la raíz la puedo colocar con el número que está acá. El número de abajo queda siendo raíz. En ese sentido, Felipe, ¿cómo queda escrito el segundo ejercicio? Raíz de 5, pues raíz y el al ladito del 5. Raíz quinta. Ajá. Raíz quinta de 6 a la 15. Eso. Y miren, ya. Ay, no, Luis, pero es que a mí resulta que en el examen me colocaron este ejercicio. Y tú me explicaste es cómo irme de acá hasta acá. ¿Esto cuánto da? ¿Cuánto da eso? Tres a la 7. Eso, ¿cómo lo sacaste? 42 dividido 6. Eso. Entonces, miren, esto queda normalito. Y el 6 queda dividiendo. Entonces, miren, 42 entre 6 da 7. El resultado es 3 a la 7. ¿Entendido? Valerie, Natalia, Catherine. Sí, señor. Sí, Luis. Listo. Sí. Entonces, verán. Alejandro, no sé si estás. Listo. Ya que entendieron esto,
vamos a la parte de notación científica. Entonces, en notación científica nosotros vamos a tener una definición que esa sí necesito que la aprendan y la anoten por ahí. Tenemos siempre la mantisa, ¿sí? Que esa es un número comprendido entre 1 y 10, ¿sí? Multiplicado por 10 elevado a la n, ¿sí? Ojo, esta regla de aquí es, digamos, como el principio de la notación científica, de que la mantisa tiene que ser un número entre 1 hasta 10. Pero, ojo, en las matemáticas a veces podemos violar esa ley, ¿sí? Entonces, por ahorita, por el tema, vamos a mirar unos ejercicios donde se cumple siempre, pero puede violarse esa ley. Puede escogerse un número superior a 10, digamos 11, 12, 13. Y en lugar de 1 se puede coger 0,9, 0,8, 0,7, pero es como un caso ajeno a la notación científica, aunque maneja la misma norma. ¿Sí? Entonces, ahorita les voy a explicar qué es lo que ocurre ahí. ¿Para qué sirve la notación científica? Para escribir números muy grandes o números muy pequeños. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren, por ejemplo, Natalia, léame este número. ¿Qué fue, Natalia? Catherine, ¿cómo se lee ese número? 708 millones. Eso, 708 millones. Entonces, miren, 3 puntos para 1000, 3 puntos para millón, 708 millones, ¿sí? Y miren, ojo, la mantisa me dice que coja el primer número extraño, digamos, que tiene que ir desde el 1 al 9. Entonces, ahí yo voy a ubicar una coma, ¿sí? Y otra cosa importante, ese 708 millones, recuerden que él tiene infinita cantidad de ceros hacia la derecha e infinita cantidad de ceros hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco aquí la coma, ¿qué número viene siendo este? $708,000. No. 70, Pues después, eso, 70,8. ¿Listo? Si yo lo coloco aquí, vendría siendo 0,708. ¿Sí o no? Y ahora sí, ustedes me dirán dónde debo colocarlo según la regla que les dije acá. Natalia, después de qué número debe quedar la coma. Esta Natalia hoy anda rebelde. Valerie, ¿después de qué número debe quedar la coma? Después del 7. Después del 7, mira. ¿Por qué razón? Porque la mantisa me dice que debo escoger un número entre 1 y 7. Miren que 70 está lejísimos del 10, ¿sí? Y 0,7 está más abajo del 1, entonces en teoría no se podría, ¿sí? Entonces la coma tiene que quedar después del 7, porque este me está cumpliendo la norma de que esté entre 1 y 10. ¿Eso?
Ahora, ¿qué pasa? Ustedes ya colocaron la coma. Esa es su coma que eligieron ponerla aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Miren que ustedes aquí en este numerito no aparece ninguna coma. Entonces esa coma debe estar al final. ¿Sí? Si no aparece coma, ese número, si no aparece coma o no aparece punto, esa coma o ese punto está al final. ¿Sí? Ahora se cuenta cuántas posiciones se mueve desde donde la está colocando. Y miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces le dice, va multiplicado por 10 a la 8. Que es lo que aparece escrito en este. ¿Hasta ahí sí? Sí. Listo. Natalia, que es que andamos calladitas. Bueno, Catherine, colabóreme. ¿Cómo quedaría este número, el que acabo de escribir, en notación científica? Quedaría 2. Ajá, Coloco la coma ajá, por ajá. 10 a las 6. 10 a las 6. Ajá. Como no tiene la coma, entonces la coma se la coloca al final y miren que se contaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 por 10 a las 6. ¿Listo? Ahora 27.000. Entonces miren, coma 2.7 y cuento 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Ahora miren que ahora sí tengo números que sí tienen coma. ¿Sí? O punto, como lo quieran llamar ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo voy a seguir haciendo el mismo proceso. Escojo el primer numerito, ¿sí? Le coloco la coma, no me sirve 49. Le coloco la coma, ahí queda 4.9. Y cuento cuántas posiciones hay desde la coma hasta la coma que estoy colocando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Pero como yo sí tenía la coma y esto es un número pequeño, ese exponente queda negativo. Hasta ahí, ¿entendido? ¿Sí entendido o no? Sí. Listo. Y miren, otra situación. Aprendan a identificar cuándo se utilizan positivos y cuándo se utilizan negativos. Se utilizan exponentes positivos cuando los números son grandes. Se utilizan exponentes negativos cuando los números son pequeños. ¿Sí? Hay gente que les explica como que listo, si me tengo que mover a la izquierda o a la derecha, listo, si quieren tómenlo así, pero no quiero confundirlos. O sea, con números grandes quedan exponentes positivos, con números pequeños quedan exponentes negativos. Es lo único que quiero que entiendan. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda o algo? ¿Todo entendido? ¿Todo claro? Sí. Listo. Oye,
Sí, hoy han venido tan con frío, creo. Entonces, eh, a ver, Valerie, leamos esa pregunta, por favor. La temperatura a las 6 de la mañana del miércoles en la casa de Natalia fue de 12,7 grados centígrados. Si la temperatura del jueves a las 6 de la mañana disminuyó 0,3 grados centígrados respecto a la temperatura del miércoles a esa misma hora, ¿cuál es la temperatura que se registró el jueves? Listo. Muchas gracias. Bueno, para hacer una corrección, una aclaración nada más, ya ahora ya no se llaman grados centígrados, sino grados Celsius por un caso. ¿Listo? Y... llora, pero es que Natalia le ha amanecido haciendo frío acá, dice. Está en 12,7 grados, dice. Si le bajo 0,3 grados Celsius, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo lo harían? ¿Cuál es la respuesta según ustedes? La B. La B. ¿Quién da más? La B también. Listo. ¿Alguien dice alguna diferente? Fui yo. ¿Cuál? La que dijo la B fue Natalia. Yo también digo la B, pero pues también anótales por favor. Ay, es que se está demorando en cargar la captura. No, mentiras. Listo. Digamos, cuál es el aspecto que les están evaluando? Que ustedes sepan restar. ¿Sí? Entonces, miren, ¿por qué escogí esa pregunta? Y esa pregunta no sé si les salió a los que hicieron presaberes. No, esa no salió. Listo. Miren, ¿cuál es la vaina? Que cuando ustedes vayan a restar decimales o sumar decimales, asegúrense que la coma quede en la misma posición. Si por cosas de la vida, supongamos que dijera 12,70 y 0,3, asegúrense que la coma quede debajo de la coma. Si hay espacios faltantes, completan con 0 y hacen la operación normalmente. ¿Qué pasa acá? Y ni se preocupen de la coma por el momento. Miren, 7 menos 3 queda 4, 2 menos 0 queda 2 y 1 menos 0 queda 1. ¿Sí? Y la coma vuelve a quedar en la misma posición. Y que si dijeron la respuesta que era la B, es la B. ¿Sí? Ah, no, Luis, es que lo que pasa es que yo pensé que... es que yo pensé que iban así. 12,7 menos 0,3. Y complete ceros. Miren, 7 menos 0 da 7. 2 menos 3 no alcanza, le pido una. 12 menos 3 da 9. 9,7. Y miren que si yo hago mal la operación, mirenla aquí, la respuesta. ¿Sí? Entonces, en sumas y restas de decimales, tengan cuidado en que tiene que quedar la coma debajo de la coma del otro. ¿Sí? Y si faltan espacios, completo con ceros. Es lo único que tienen que tener cuidado ustedes. Natalia, ya que volvimos, léanos esa tablita, por favor. ¿Toda?
No, o sea, la pregunta, la tabla no la leamos porque es No, muy larga. no, ya. Ajá. La tabla muestra algunos datos relacionados con un vehículo de transporte público durante 5 días. A partir de la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. La distancia recorrida es directamente proporcional al número de días transcurridos. B. La distancia acumulada crece linealmente respecto a los días transcurridos. C. La ganancia diaria es directamente proporcional al número de días transcurridos. D. La ganancia acumulada crece linealmente respecto a los días transcurridos. Listo. Verán, truquito. Truquito para este tipo de preguntas. Ahí no se vayan a ir a analizar hacia lo loco la tabla, ¿sí? Es mejor leer las opciones de respuesta e irlas descartando directamente, ¿sí? Aquí hay un término que de pronto no se les está haciendo muy conocido, que es directamente proporcional, ¿sí? ¿Qué pasa con directamente proporcional? Cuando resulta que hay cantidades que se llaman proporciones y las proporciones sencillamente son razones, ¿sí? Pero son razones comparadas. ¿Y qué era una razón? La anterior clase ya miramos. La razón es sencillamente un número, un numerador, sobre un denominador, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo las comparo? Yo puedo colocar un igual a algo sobre algo, ¿sí? Pero me estoy desviando un poquito del tema. ¿Qué quiero que me entiendan eso? Cuando hable de directamente proporcional, ustedes se van a acordar de lo siguiente. Cuando una cantidad sube, la otra cantidad sube, ¿sí? Y hay otro término que se llama inversamente proporcional, se maneja al contrario. Si una sube, la otra baja. Y se puede leer al contrario también. En directamente proporcional, si algo baja, lo otro baja. Y en inversamente proporcional, si algo sube, lo otro baja. ¿Listo? Entonces, miren acá. La primera opción de respuesta dice la distancia recorrida es directamente proporcional al número de días transcurridos. Entonces, miren, la distancia recorrida es directamente proporcional al número de días transcurridos. Miren, aquí aparece distancia recorrida. Entonces, miren, a medida que yo voy bajando, ¿qué le pasa a los días? ¿Van subiendo o van bajando? Subiendo. Va subiendo. ¿Y la distancia va subiendo? Se queda. Es constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa respuesta no es. Y miren, nos están preguntando por la verdadera. Si nos preguntaran por la falsa, esa es la respuesta, la A. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice? La opción B. La distancia acumulada crece linealmente respecto a los días transcurridos. Ojo, la distancia acumulada. ¿Sí? Entonces, distancia acumulada, que viene siendo esta de aquí. Dice, crece linealmente respecto a los días transcurridos. Entonces, miren, ya dijimos que los días están aumentando. ¿Y qué pasa? ¿La distancia acumulada aumenta o no? Sí. Sí, ¿listo? Y miren que está aumentando lo mismo. Miren, de 10 a 20 hay 10. Luego aumenta otros 10. Luego aumenta otros 10. Luego aumenta otros 10. Hasta el momento, esta es la respuesta. ¿Sí? C. La ganancia diaria es directamente proporcional al número de días transcurridos. Entonces, miren,
Ganancia diaria. A más días, más ganancias. No. No, porque miren que el primer día ganó 120, el siguiente ganó 40, o sea que bajó. Luego subió, luego subió, luego bajó. ¿Sí? Entonces esta tampoco es. La D dice la ganancia acumulada crece linealmente respecto a los días transcurridos. Miren nuevamente, 120 a 60 son 40, luego aumenta a 60, ¿sí? Luego aumenta 150, luego aumenta 110. No son, digamos, valores constantes, o sea, no está aumentando al mismo ritmo. Entonces esta tampoco es. Esta vendrá siendo la respuesta, la opción B. ¿Tienen alguna duda ahí? No, Luis. Listo. Esa sí creo que le salió. Entonces, léela Alejandro, por favor. Una gimnasia entrena su rutina para el próximo torneo. Una gimnasta, perdón. En donde planea llevar a cabo una serie de saltos acrobáticos y para esto debe tener en cuenta las dimensiones del tapiz rectangular que se muestra en la figura. Ella sabe que la diagonal del tapiz tiene una medida de 10 metros y que uno de los dos lados del tapiz mide 8 metros. ¿Cuál es la medida del otro lado del tapiz? A, 6 metros, B, 2 metros, C, 18 metros, D, 9 metros. Listo. Muchas gracias. Mm, ¿Cuál es la respuesta? Aunque no me acuerdo si ya se las dije. ¿Cuál es la respuesta o cómo la resolvería? Se resuelve con el teorema de Pitágoras. Ajá, con el teorema de Pitágoras. Ajá. Entonces, miren, ¿qué sabemos? Que, bueno, espérenme, listo, según el teorema de Pitágoras, por ejemplo, Valerie, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que el- la hipotenusa a la 2 es igual a un cateto a la 2 más el otro cateto a la 2. Ujú, O pues a la 2 más b a la 2. listo. Ujú. Catherine, ¿cuándo se utiliza el teorema de Pitágoras? O cuando yo le digo teorema de Pitágoras, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué figurita? Cuando hay triángulos. Cuando hay triángulos. Ajá, muy bien. Felipe, cuando hay un solo tipo de triángulos o tiene que cumplirse alguna condición en especial. Se debe saber al menos dos lados del triángulo. Ajá. O sea que si yo tengo, por ejemplo, una tijera por este estilo, ¿puedo utilizar Pitágoras? ¿Cómo? O sea, supongamos
supongamos que yo tengo una tijera, ¿no? O sea, supongamos esta. ¿Listo? Oh, esa tijera salió al revés. Entonces, si yo quiero calcular la distancia entre una punta y la otra, ¿puedo hacerlo? Si conozco la longitud de A y B. Eso no me preguntó la Nacional. No, Luis, no se puede. No, o sea, creo que aplica solo para triángulos y rectángulos, ¿no? Eso, Eso, exacto. eso aplica para triángulos rectángulos. Entonces, listo, tenemos triángulos rectángulos. ¿Qué pasa cuando yo junto dos triángulos rectángulos iguales? ¿Qué se forma? Un triángulo con a un cuadrado. Listo, se puede formar un cuadrado, pero más específicamente es un rectángulo. ¿Sí? Entonces, miren cuál es la vaina. Miren, la chica está dando giros, ahí, la gimnasta, chan, chan, chan. Pero ella, en su trayectoria, me está marcando la diagonal de esa cancha, ¿no? Y miren que esta esquina tiene un ángulo de 90 y por lo tanto miren que coincide y da la forma de utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí le ven la forma o no le ven la forma? ¿Sí o no, no? Sí. Listo. Entonces, miren, resulta que ustedes están armando este triangulito y miren que la diagonal mide 10 y este lado mide 8. Y me están pidiendo que cuál es la medida de este lado, que es el X. ¿Sí? Entonces, en teoría, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Listo? ¿Quién se anima a decirme cómo queda la fórmula con el teorema de Pitágoras? Luis, pues 10 queda a la 2 a la 8 a la 2 más B a la 2. Ah, no, 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 no. Ah, es que es para hallar un cateto, entonces no es la hipotenusa. Ahí queda, ¿no? No. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí queda. Ahora, como yo quiero encontrar el B a la 2, al B a la 2 lo dejo sano y el 8 a la 2 se pasa para el otro lado. Entonces da 100 menos 64. Que eso es igual a B a la 2. 100 menos 64, ¿cuánto da? 36. 36. Muy bien. Y ahora sí, miren, B a la 2 es igual a 36. Ese B a la 2, ¿qué operación es? Potencia, multiplicación, división. potencia. Es potencia, ¿no? Entonces estoy buscando un número que multiplicado por sí mismo dos veces, por eso miramos potencia hace un momento, me dé 36. ¿Quién es ese número? 6. El 6. Ajá, o sea que el otro lado mide 6. Alejandro, Natalia, Felipe, Catherine. Sí. ¿Bien? Sí.
Sí, Luis, aunque yo lo hice como está en potencial 2, lo paso a dividir, A raíz. pues, pues sí, a raíz. Ajá, o sea, debió haber quedado B es igual a raíz de 36. Porque la operación contraria ¿cómo se llama? De la potencia es la raíz. ¿Sí, Sí, sí? Luis, a raíz. Eso. Porque miren que esa es otra. Bien, bien eso que nos está diciendo. Miren, si yo cometo el error de decir 2 está como potencia y lo paso a dividir. ¿Qué pasa? 36 entre 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 18. Da 18. Y miren que fueron tan maldadosos que me colocan la opción 18. ¿Eso? Ay, no, Luis, pero no nos meta miedo que el día del examen yo voy a estar con qué pánico, porque ese día se define mi entrada a la universidad y tengo miedo y yo ahora, ¿cómo me voy a aprender todo esto de potencias y raíces y bla, bla, bla? Y con teorema de Pitágoras y me da miedo hacer esas potencias y esas raíces. Plan, ahorita vamos a mirar algo. Bueno, ¿ustedes ya se acuerdan qué nos dio? A ver, epa, plan. Entonces, ya se acuerdan qué nos dio y... Espérenme un rato. Ajá. Está Valeria más se desordenó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que usualmente en los exámenes, ¿sí? Yo les voy a decir lo siguiente. Hay unas cosas que se llaman tríadas pitagóricas. ¿Alguna vez las han escuchado o no? No. Listo. Entonces, verán. Resulta que las tríadas me facilitan a mí la vida, ¿sí? Tríadas pitagóricas. Las tríadas pitagóricas sencillamente son numeritos que uno sabe que haciendo Pitágoras van a salir, ¿sí? Recordando siempre que el número más grande es la hipotenusa. Entonces, la primera tríada que tienen que aprenderse es 3, 4 y 5. La otra es 5, 12, 13. ¿Listo? Ah, no, Luis, eso está muy breve, pero ¿cómo se utiliza? O sea, eh, ¿qué necesitamos saber? Listo. Resulta que esas triadas sabemos, sí o sí, siempre, nos van a dar el tercer número así yo no conozca, siempre y cuando cumpla la condición de Pitágoras, ¿no? Triángulo, rectángulo, y que conozcamos dos de ellos. Entonces, miren, por ejemplo, si este mide 3 y este mide 5, ¿cuánto vale el otro lado? 2. ¿Cómo que 2? 4. 4. 4. Por eso la triada es 3, 4 y 5. ¿Sí, sí? ¿Y de dónde salieron esas triadas? Esas triadas literal es repetir de la repetidera, de la repetidera, de teorema de Pitágoras. Entonces uno como que se aburre de tanto repetir que eh, ya no hace las operaciones. Entonces, por ejemplo, si a mí me sale que este lado es 5 y este es 12, ¿cuánto mide el tercero? La hipotenusa. 13. 3. Ajá. ¿Listo?
Ah, no, Luis, pero es que en este caso no nos sirve porque no me apareció 3 y 4 y 5, ni 5, 12 y 13. Listo, veamos lo siguiente. El 8, ¿de quién es múltiplo de estos tres números? De los primeros. De 4. Es 4. Ajá, 4 por 2. ¿Sí o no? El 10, ¿de quién es múltiplo? De 5. De 5. Es 5 por 2. Si la ven la triada, miren. 4, 5. Así que este lado, ¿cuánto me diría? 3. 3. Ajá, y como cada uno de los de la triada se multiplicó por 2, este va 3 por 2. Que vuelva a dar el 6 que ya habíamos dicho. ¿Entendido? Sí. Si tienen dudas, avisarán. ¿Listo? Entonces, este ejercicio. Si este mide 10 y este mide 26, ¿cuánto mide ese? ¿Cuánto mide X? 25. 25. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y todos están ganando un taller de Pitágoras. Entonces toca buscarle el múltiplo de cada uno. De acuerdo con otro. Entonces, miren, por ejemplo, el 5 no tiene múltiplo para 26, ¿no? Entonces no es esta triada. ¿Sí? Pero en la segunda, miren, que el 13, ¿por cuánto se lo multiplica para que me dé 26? Por 2. Por 2, ¿no? Ajá. Y el 5 se lo multiplica por 2 para que me dé 10. Así que este número X, ¿a qué va a ser igual? 24. A 24. Va a ser 12 por 2. ¿Quién fue, Natalia? Fui yo, profe. No, Luis nomás. ¿Listo? Pero no, ahí estamos bien. Y eso sirve para infinidad de triángulos que sean múltiplos de estos tres numeritos. ¿Sí? Y resulta que ahí les tengo un dato curioso. Resulta que la pregunta que le hice a Felipe de que si se podría calcular la distancia que existe entre una punta de una tijera y la otra punta, sí se puede. Pero resulta que el teorema de Pitágoras hay que modificarlo con algo, pero eso se los explicaré luego. ¿Sí? Porque el teorema de Pitágoras, el original, dice que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno del ángulo que se forme, que en este caso viene siendo el c. ¿Sí? Pero no los quiero confundir, el teorema de Pitágoras que ustedes se saben es este. ¿Sí? Solo que el original sí me permite calcular cuando el ángulo de aquí no es 90. Solo que en 90 esta vuelta se vuelve 0. Por eso queda tan bonito así. ¿Eso? Pero ese es dato random de ahí. Eh, Felipe, colabóranos leyendo esa.
un centro de reciclaje se recibieron en el último mes 50 toneladas de aluminio, de las cuales el 40% fue utilizado para la fabricación de señales de tránsito. ¿Cuántas toneladas de aluminio fueron utilizados para el centro de reciclaje para la fabricación de señales de tránsito? Listo. A, 20, B, 50, C, 10, D, 40. Listo. Muchas gracias. Entonces, miren, ¿cuál sería la respuesta? La A. La A. Ujú. ¿Quién da más? Ah, Ya. Las mujeres, ¿qué pasó? Sí, la A La A. también. Eso, la A, bien fuerte. Ya se estaban esperando que cometamos el error. Listo. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes quieran encontrar la cantidad de un porcentaje respecto a una cantidad total, ustedes sencillamente tienen que multiplicar esas cantidades. Entonces, el total por su porcentaje y 40% aprendanlo a leer como 40 sobre 100. ¿Qué pasa? Miren, un cero arriba, un cero abajo, un cero arriba, un cero abajo. En realidad nos queda 5 por 4, 20 sobre 1. Si es la respuesta, la opción A. ¿Entendido? Bueno, asumiré que sí. Catherine, colabórenos leyendo. Una persona quiere comprar un teléfono celular de alta tecnología. Para ello, elabora la siguiente tabla con 7 opciones, en la que se indica la marca, modelo y precio para cada una de estas. Si la persona decide comprar el teléfono celular de menor precio, ¿cuál debe ser su elección? Leo las respuestas. Sí, por favor. A. Ring Green. B. Telebone. Televene. C. Soy VIP. Y D. Útil. Ujú. Listo, gracias. Listo, ¿cuál eligieron? así, ¿no? No, ¿cómo van a elegir ese? La D. ¿Cuál, cuál? La ¿La D. D? Felipe dijo Sí. la C, ¿no? Sí. ¿Qué dicen las mujeres? No, 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 perdón, sí, la C. No, no, ya eligió, ya marcó, ya con lapicero y ya. A ver, No, no, es que vi mal. La C. La C. eso. Entonces, miren, sí, hay veces que uno de los nervios y así, a veces mira mal. Entonces, vayan con tranquilidad al examen y ya. Listo. Entonces, miren que soy VIP. Soy VIP, cuesta 1.200.000. Ring Ring cuesta 1.400.000. O sea, ese es más caro. Entonces, chao.
Televene, miren, 1.600.000. No, está muy caro. Útil tiene 1.250.000 y uno 350. Nada. Soy VIP sigue siendo el Xiaomi de la elección. Chan. ¿Listo? Pero no. Ujú. Listo. Em, bueno. Eh, esa pregunta. Bueno, esta preguntita ya le mete como un poquito más de candela, pero no es difícil. A ver, colaborenos leyendo. Valeria. La tabla muestra algunos datos sobre la cantidad de lípidos y proteínas en una especie de pescado. Los valores promedio en la tabla se hallaron dividiendo entre 2 el resultado de la suma entre el valor mínimo y el máximo. ¿Cuál es el valor máximo de lípidos en esta especie de pescado? Ujú. Listo, ¿cuál dice? Bueno, mi primera pregunta, ¿la entienden la pregunta? Quería solo sumar, pues, valor mínimo. Solo tomar los lípidos, ¿no? Porque es lo único que estaba. Ajá. Pero el valor máximo no lo está dando. Entonces, ahí, ¿cómo sería? Ah, pues una con regla de tres, ¿no? Mm, no creo. Si no estoy mal, puede ser la B. ¿La P? La B. Ajá. A ver, ya alguien ya se arriesgó. ¿Quién da más? Alejandro, ¿por qué elegiste eso? No. Mejor la cambio a la D. Es que, a ver, yo sumé el valor mínimo que es 70 gramos más 105 más 150 y ahorita que estoy viendo se lo divide entre dos. Entonces sería la D. Si no me equivoco, claro. ¿Listo? ¿Quién da más? Valeria, la entendemos. Natalia. Catherine. Verla la entiendo, pero no sé cómo resolverla. O sea, yo creo que se resuelve el valor mínimo, sumarlo pues con cada respuesta que nos da y dividirlo entre dos para encontrar el valor promedio. Ajá. Entonces, miren, 270, ojo, lo que dijo Felipe es clave, miren, solo lípidos, ¿sí? Ya acá que nos dijeron los valores promedio en la tabla se hallaron dividiendo entre 2 el resultado de la suma entre el valor mínimo y el máximo, que es lo que estamos buscando. Miren, el valor máximo no está, pero conocemos el valor mínimo, que es 70. Entonces, chan 70 más 70
más 70 más 70. Entonces, 270 más 70, ¿cuánto da? 340. 340, ajá. 230 más 70, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 300. 300, ajá. 160 más 70, ¿cuánto da? Doscientos treinta. 230, ajá. 115 más 70. 185. 185. Ninguno me dio 150. ¿Sí? Ah, pero es que, ay, Luis, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Miren, todavía nos falta dividirlo entre 2. Entonces, partirlo 2, partirlo a 2, partirlo a 2, partirlo a 2. ¿Cuánto nos tiene que dar la división? 150. 150. Ajá. Entonces, 340 entre 2 da 150. No, No. 300 entre 2. Sí. Sí. 150. Ajá, y 230 entre 2 da 115, así que chao. 185 entre 2 da como a 97, mentiras, 92.5, así que chao. Miren la respuesta. Alejo, desconfío al final, hombre. Sí sabía. Ajá, ¿listo? Entonces, miren, bueno, con esta es la última pregunta que desarrollamos por hoy. Y gracias por su atención. Y lo que bueno, creo que les comenté la anterior ocasión. Digamos, como que siempre antes de cada clase, pues aprovechen para preguntarme lo que no entiendan de la anterior clase. O sea, hoy me debieron haber pedido explicación si tenían dudas de la anterior clase. El viernes, si surge alguna duda respecto a lo que hemos trabajado en estas dos clases, pues también lo pueden hacer al inicio de la clase y durante la clase, pues las dudas que surjan de ella, ¿sí? Hasta el momento creo que vamos bien, o sea, no creo que hayamos trabajado algo pesado, pero sí es importante como que repasemos, ¿sí? Si les quedó difícil esto de las potencias o de notación científica, las dudas que tengan, háganlas, ¿sí? Me escriben o en la siguiente clase aprovechan el espacio y ya, ¿listo? Ya para terminar, a ver, la diapositiva, la mentira es duplicar diapositiva, a ver. Turu, 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 turu. Dale, a ver. Dime, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién? Mm, bueno, creo que están todos, ¿no? Sí están. Natalia, dígame 5 de las frutas que consultó ayer en English. 5, 4, 3,
dos, uno. Listo. Valerie, dígame 5 de las palabritas que consultó ayer. De las palabras de la lectura, No, de inglés, de lo de las frutas. ah, no sé, pues coconut, que es coco, apple, Ajá, pineapple, ajá. strawberry Berry, ajá. ¿Así se y escribe blueberry. como lo escribí? Sí, así se escribe. Blueberry, ajá. Y sí, ahí están completos. Eso. Felipe ha de estar corriendo a buscar los apuntes. Felipe, ¿de qué trataba ayer la lectura? Trataba de Jorge Eustacio, el cual era, pues antes de que lo reconocieran como novelista, en sí lo reconocieron como poeta por la obra que hizo, que se llamaba Aborigen o Aborigen, Mm, creo que era. Vorágine. Y pues eso. Y pues fueron contando datos de la vida de él y de cómo pues la novela, pues el escrito que él hizo se destaca entre las obras y porque es importante, también del ambiente en el que se desarrolla pues, ese escrito, que era de la selva, pues sí, ¿no? Era como del Amazonas, Ujú, ambientada en la selva, sí. listo. Alejandro, ¿listo? ¿Listo para la pregunta? Ajá. Listo. Alejandro, ¿qué palabras desconocidas encontraste en el escrito? Listo. Creo que hay un error. Ahora me escribes. Si estoy equivocado, no apareces en el curso, si no estoy mal, ¿no? Sí, solo estoy en el de... Sí, solo estoy en un curso nomás. Ay, ¿por qué no se registró si yo mandé el link del aula? No, mire, solo estoy en el curso de Classroom que dice Eligiendo Arias a la Saber 2024. Ah, pilas, ¿no? Yo cuando les diga como que inscribirse a tal aula y toda esa vaina, y toca hacerla. Ya. Katherine, ¿qué me quiere decir? ¿Me quiere decir palabras? ¿Me quiere decir el resumen? ¿Me quiere decir palabras que no conoció? Las palabras. Listo. Entonces la Eh, pregunta la, es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las dos tríadas pitagóricas? eh, 3, 4, 5, 5, 12, 13. Listo. Y ahora sí siga el resumen. El resumen, Ajá. eh, pues se trataba de un escritor que fue reconocido como poeta y, y con su primera obra que fue La Vorágine. Y pues esa novela eh, era considerada como una de las más importantes porque era objeto de diversas críticas y admiraciones por parte de los lectores. Y, y que hasta hoy, que ya pasaron 100 años de su publicación, sigue siendo objeto de debate. Ujú. Listo. Sí, ven muy bien, o sea, eh, ya, entonces cada clasecita voy a intentar hacer esta dinámica, sea al inicio, sea después. Y pues bien,
Por el momento me toca solucionar solo el inconveniente con Alejandro, pero del resto no es que esté complicado. Entonces así terminamos unidad 1 y parte de la 2 por un caso. ¿Listo? La siguiente sesión lo que vamos a mirar es cuestiones de promedio, aunque estoy viendo si miramos eso o miramos algo de inglés. ¿Listo? Entonces, les agradezco por su atención. Muy buen trabajo el de hoy. Y miren que las preguntas que estamos socializando son de exámenes anteriores. Entonces, muchas, digamos, mucha atención. Y pues nada, se dieron cuenta que leyendo tranquilos a uno responde. Y pues lo importante es confiar en uno. ¿Sí? Confíen en ustedes mismos, ustedes saben y miren que leyendo ustedes pueden llegar a responder una pregunta tranquilamente, ¿sí? Y pues irán anotando las estrategias de, por ejemplo, la que nos dio Catherine es muy valiosa de ir sumando o restando opciones cuando nos están pidiendo y ver si el resultado se obtiene el mismo del enunciado, ya sea. ¿Listo? Entonces eso lo iremos aprendiendo con el transcurso de esta preparación y pues nada, sigan juiciosos, entregando los resúmenes y ya. Entonces un abrazo, se cuidan, chao. Gracias, Luis.